Vamos, el tema de hoy es el tema de los valores nucleares, las necesidades insatisfechas y los propósitos en la vida. Ese es el tema de hoy. En realidad es un tema bastante importante. Ustedes recuerden que calma, no se llama calma por casualidad, sino que cada letra, incluso cada color, tiene un significado, como ya explicamos en otro momento. Solamente a modo recordatorio, acuérdense que la C es la toma de conciencia, y esa toma de conciencia es fundamental para poder tomar conciencia de mi entorno inmediato y tomar conciencia de mí mismo, hacer ese insight, esa introspección, yo diría introspección meditativa, poder tener, ¿no es cierto?, un poco más de conciencia de lo que me ocurre y empezar a sentir mi propia presencia. La primera se refiere al desarrollo de la atención y de la aceptación, que es tan importante. Fíjense que después de la primera nos vamos a la última, en lo que es el taller, que tiene que ver con la empatía y sus niveles, que tiene que ver con la comprensión, que tiene que ver con la amabilidad, que en calma engloba dos conceptos: por un lado el amor incondicional, meta, y por el otro lado la compasión, karuna. Y también lo relacionamos con lo que es las conductas más compasivas y para el bien común, la comunicación. Después ya volvemos nuevamente al centro, vamos a la línea, al eje, y ese eje es justamente la L, en ese color índigo o índigo magenta, diríamos, que tiene que ver con las necesidades básicas, emocionales, insatisfechas, que tiene que ver con los valores nucleares que yo tengo como ser humano, y con los propósitos en la vida. ¿Cuáles son mis propósitos en la vida? Y la M, que tiene que ver con todo lo relacionado con la práctica. Mindfulness, meditación, yoga consciente, meditación en movimiento, que hay de varios tipos. También tiene que ver con la alimentación adecuada, consciente. También tiene que ver con los hábitos saludables. Todo ese conjunto de cosas. Y hoy vamos a tomar justamente ese eje principalmente, las necesidades emocionales insatisfechas, vamos a ver qué es y cómo se relacionan con el resto de los elementos de calma, los valores nucleares personales y los propósitos personales en la vida. O sea que vamos a transitar por ese color índigo magenta y por el color siena de la M. Esa es la realidad. Vamos a hablar la parte teórica de esta L, que es el eje medio de calma, y después van a ver por qué, y después en la segunda parte vamos a ver la M a través de una práctica que vamos a hacer, que es más extensa, no es una pausa meditativa, pero que realmente les va a hacer vivenciar el eje de todo esto. Necesidades emocionales. Para comenzar, les pido que tengan la mayor apertura y curiosidad posible, porque vamos a hablar de conceptos occidentales y también de conceptos orientales. O sea, vamos a abordar estos temas desde una vertiente más, de un punto de vista occidental, y también hacer la integración con el punto de vista oriental. Para empezar por el punto de vista occidental, tenemos que hablar primero de Abraham Maslow, quien a mediados del siglo pasado armó esta pirámide de necesidades en el ser humano, en su trabajo de motivación y personalidad. Él las dividió, las necesidades del ser humano, en básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales o de pertenencia, la necesidad de estima y de reconocimiento, y la necesidad de realización del ser humano. Justamente las necesidades fisiológicas o básicas tienen que ver con la alimentación, con todo lo relacionado con el mantenimiento de la salud, con la respiración, obviamente, con el descanso, con el sexo, y todo lo que tiene que ver con el sustento básico que permite que el ser humano pueda seguir hacia adelante. Las necesidades de seguridad tienen que ver con el poder sentirse protegido, poder sentirse seguro, incluso con las necesidades de lugar, un lugar propio, una vivienda, un empleo adecuado, poder mantener el sustento. Hace parte de la seguridad todo eso. Las necesidades sociales que le siguen tienen que ver principalmente con
la interacción entre seres humanos, las asociaciones, el desarrollo afectivo. Ustedes ya lo dijimos muchas veces y lo saben, que no se puede desarrollar el ser humano si no es en un contexto social. La aceptación, el afecto, la intimidad sexual, que es parte de ese contexto por ahí social más íntimo. Las necesidades de estima tienen que ver con el reconocimiento, la confianza, el respeto, incluso lo que cada uno entiende como éxito personal. Y por último, todo arriba, a la punta de la pirámide, a las necesidades de autorrealización. El desarrollo del potencial que traemos desde el nacimiento. Y esa autorrealización, el camino de esa autorrealización, él lo llama proceso de individuación. O sea, proceso por el cual un individuo se va desarrollando, se va conociendo cada vez más a sí mismo, va mejorando todas sus necesidades y satisfaciéndolas de la mejor manera y se siente después autorrealizado. Porque reafirma su nivel emocional, reafirma sus valores y sus propósitos en la vida. Ya vamos a ver que tiene relación. Espérenme un segundo, porque como admito, me queda enganchado. Fíjense, hay muchas necesidades emocionales, y esto por ahí lo va a tocar Marcela cuando nos hable de comunicación no violenta, pero hay muchas necesidades. Fíjense, afecto, la necesidad de amor, de autonomía, de reconocimiento, de intimidad, de pertenencia, de seguridad, como dijimos, de estabilidad, de apoyo, de validación, la necesidad de comprensión, de empatía, de cuidado, de sentirse protegido, de poder tener esparcimiento, de sentirse libre e independiente, la esperanza, la necesidad de conexión y de comunicación, de reciprocidad, de igualdad, de integridad. Hay muchas. Todas estas necesidades y muchas más pueden estar insatisfechas o parcialmente satisfechas. El tema es que en esta pirámide, Maslow lo que nos decía es que si las necesidades están satisfechas, entonces las emociones que se sienten son agradables y el ánimo está estable. Pero si las necesidades están insatisfechas o parcialmente satisfechas o por alguna circunstancia existe privación de las necesidades, entonces las emociones que van a surgir no son agradables, son desagradables y el ánimo va a estar inestable. Y ese ánimo puede incluso ir hacia el lado de la ira o de la irritabilidad o tal vez hacia la tristeza o la depresión, etc. Depende de la constitución de cada uno y de las circunstancias del contexto. O sea que las necesidades emocionales configuran de alguna forma la base del estado anímico y las sensaciones y las emociones, y si no están satisfechas pueden generar dolor y sufrimiento. Entonces, si vamos a ese punto del dolor y sufrimiento, ahí nos engancharíamos, o sería el nexo común con lo que nosotros nombramos ya antes, varias veces, el circuito DRS, dolor, resistencia, sufrimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconocer mis necesidades emocionales, tratar de descubrirlas, tratar de terminar de perfilarlas, de comprenderlas, qué emociones están relacionadas con estas necesidades porque las disparan, transitar estas emociones y sus orígenes y darle espacio, como nos enseñaba Amelia con la casa de huéspedes de Rumi, aceptarlas como parte mía, aceptarlas con pleno corazón e intentar satisfacerlas de una manera sana. Ahí será a través de la meditación, a través de un apoyo psicológico, etcétera, de actividades, lo que sea. Depende de las necesidades y del grado de compromiso que exista en la persona, del grado de compromiso emocional y grado de compromiso voluntario, ¿no es cierto? Vamos ahora a los valores humanos. Los valores son convicciones profundas que determinan una manera de ser. Los valores orientan las conductas y también involucran emociones. Por eso todo esto que vamos a hablar hoy están ligados, están conexos. Representan una jerarquía, hay algunos valores seguramente que para mí son mucho más importantes que otros. Entonces, ese conjunto de valores que son más importantes, los llamamos valores nucleares, porque son los que forman parte primaria de mi identidad personal, y de los cuales
penden otros valores, de los cuales se enganchan otros valores secundarios. Secundarios simplemente porque están enganchados, pero todo ese conjunto de valores son importantes, pero hay un grupo de valores que son nucleares para mí. Definen mi identidad. Tal vez, por ejemplo, supongamos autenticidad, honestidad, sinceridad, etc. Y dependiendo de los valores que tenemos, nos expresamos de forma diferente. Y dependiendo del contexto, algunos valores surgen en ese momento con más fuerza para apoyar o para rechazar las circunstancias del contexto o no. Y esto es muy importante porque el aprendizaje y la integración de los valores se empieza a realizar obviamente en la infancia, en el núcleo familiar. Por lo cual, todos tenemos ese grupo de valores que nos definen. Pero pocas veces nos preguntamos cuáles son. Fíjense que hay muchos valores. Esto es simplemente una pequeña lista, y por cada valor, no los vamos a leer, existe un antivalor. Esa es la realidad. Entonces, si yo hablo de injusticia, por ahí también está la injusticia. O si hablo de solidaridad, también existe el egoísmo. O si hablo de honestidad, también existe la deshonestidad. Por lo cual, a veces, tenemos que tratar de pararnos y transitar un poquitito la introspección de saber cuáles son nuestros valores nucleares. Una de las cosas interesantes que tiene la práctica informal es, uno de los ejercicios interesantes es lo que se llama caminata consciente, ¿no? Uno va caminando, cada paso sintiendo la planta del pie, el movimiento de las piernas, de los brazos, del resto del cuerpo, haciéndolo en forma consciente. Este tipo de ejercicio se puede aplicar perfectamente en un hospital, en una escuela, en un lugar, en una ONG, en donde sea. Hasta uno lo puede practicar yendo al trabajo, volviendo, o si yo de repente estoy en un centro hospitalario y, por ejemplo, nosotros tenemos la terapia en el segundo piso y en la planta baja está el laboratorio. Si hay que ir a buscar algo al laboratorio, yo puedo bajar las escaleras en forma consciente, caminar el tránsito que haga hasta el laboratorio en forma consciente, o tramos. Pero hay algo muy importante, los valores nucleares son tan importantes que otra cosa es la caminata consciente con valores nucleares. Los valores que yo considero que son nucleares incluso en mi propia profesión. Y con cada impresión plantar, tratar de ir dando e ir sintiendo cada valor nuclear. O sea que voy alternando la caminata consciente con partes en donde imprimo con mis plantas cada uno de mis valores nucleares. Esto es un ejercicio que yo honestamente no lo conocía y me lo enseñó Christopher Germer personalmente en uno de los talleres de MSC y con una gran, digamos, evidencia de beneficios para los profesionales. Así que realmente es recomendable porque empezamos a practicarlo en el hospital y realmente ayuda mucho a poder tener un momento consciente. Fíjense que los valores también tienen que ver con la importancia de la relación que tienen con las necesidades y las emociones personales. A veces existe un grado de intimidad o de relación, de conexión entre las necesidades y las emociones personales con los valores. Y como esto se gesta, obviamente, en la época en que uno es niño, con la familia, y cuando se va desarrollando, bueno, todo esto queda impreso o deja una impronta dentro de uno. Entonces es muy importante descubrir nuestros valores, tomando un espacio para ir descubriendo nuestros valores nucleares. Por lo menos, ¿cuáles son nuestros valores nucleares? Terminar de, digamos, definirlos, ver las relaciones con nuestras emociones, hacia dónde están enfocados nuestros valores, cómo aplico esos valores, porque al aplicarlos va a tener relación con los propósitos de vida que yo tengo, y después sostenerlos. Porque yo voy a tener un cúmulo, un pequeño grupo de valores nucleares que tal vez en algún momento de mi vida van a tomar mayor resonancia una parte de ese conjunto de valores, y en otro momento de mi vida por ahí van a tomar mayor resonancia otra parte de ese conjunto de valores. Es importante sostenerlos en el tiempo. Y tienen que ver también con esto de ser, hacer y tener. Me pareció importante tratar de aclarar esto, porque la mayoría de las personas
creen que primero tengo que tener algo para ser algo y después ser tal o cual cosa, o sentirme de tal o cual manera, como si fuera en el sentido inverso de las agujas del reloj, en el gráfico que ven, en la imagen que ven, cuando en realidad es exactamente al revés. Primero tengo que definir quién soy, para, aparte de sentirme quién soy, poder ver qué hago con eso que soy. Y a partir de ahí entonces voy a tener momentos en donde me voy a sentir mejor. O sea, tenemos que, digamos, habitualmente el tener no produce el ser, sino todo lo contrario. Debemos comenzar por el ser, definir realmente el ser, para luego empezar a hacer y más tarde tendremos determinados momentos en donde estaremos mejor, pero el camino es exactamente el inverso. Lo digo porque es bastante frecuente que se haga al revés. Y esto también tiene que ver con los valores y los propósitos en la vida. Y vamos a seguir avanzando. Los valores nucleares, o sea, los que forman parte de la identidad personal, si los relacionamos con la pirámide de Maslow, tienen que ver más con, no con las necesidades básicas exactamente, sino con la seguridad, con necesidades sociales de pertenencia, con necesidades de reconocimiento, de estima. Tienen que ver más con los estratos medios de esta pirámide. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Y el último estrato de esa pirámide que ustedes ven, la realización, tiene que ver más con esto, con los propósitos en la vida. Y acá hacemos un giro y nos vamos a Oriente. Nos vamos a Oriente y nos metemos más que nada en la filosofía budista. Nos metemos en el Dharma. El Dharma es lo que en la filosofía budista sería el propósito, lo que da sentido a nuestra vida, lo que sentimos como nuestra misión en la vida, como nuestro propósito en la vida. El para qué estoy aquí en esta vida. Es como lo que corona todo, porque justamente es el ápice de la pirámide, la autorrealización. El proceso de individuación termina en uno de los puntos aquí, cuando descubro realmente para qué vine a esta vida y lo empiezo a hacer. Porque esto es lo que me trae felicidad, lo que se alinea con mis valores personales y lo que empieza a satisfacer parte de mis necesidades insatisfechas. Una vida sin propósitos es una vida, digamos, vacía, que genera infelicidad. Así como decimos que una mente atenta es una mente feliz y una mente dispersa es una mente infeliz, una vida sin propósitos es una vida que también genera infelicidad. Para eso, dentro del Dharma, existen las 4 verdades, que son enseñanzas que nos hacen reflexionar sobre las causas de nuestra infelicidad y que nos ofrecen el impulso necesario para poder seguir creciendo a nivel personal, en lo humano y en lo existencial. Por eso les decía que tuviéramos mucha apertura mental hoy, porque nos íbamos a ir de Occidente a Oriente. Y seguimos en Oriente. Las 4 nobles verdades del Dharma, según Buda, son, primero, la insatisfacción. Él dice que la humanidad está sometida a una profunda insatisfacción en sí misma. Eso genera desasosiego, sufrimiento existencial, como una especie de angustia vital. La segunda gran verdad es por qué, el porqué de la insatisfacción. Él relaciona esa insatisfacción con los apegos, con el deseo. Las personas solemos establecer entonces apegos que suelen ser poco saludables, con todo aquello que nos rodea. Por ejemplo, con los bienes materiales, con personas, o con nuestros propios valores o pseudovalores que nos propone el ego. Y lo único que hacemos, incluso con nuestras propias vulnerabilidades o miedos, es ser más infelices, es estar más insatisfechos. La tercera verdad dice, el sufrimiento, este sufrimiento vital, esta insatisfacción que tiene la humanidad puede detenerse y depende de nosotros. ¿Y cómo lo detengo? A través del camino que él desarrolla y que enseña hace 2500 años,
que es el noble octuple sendero, que no lo vamos a explicar ahora, lo vamos a explicar posiblemente cuando hablemos de compasión con Amelia, pero que sí les voy a decir que lo que significa este noble octuple sendero, a donde apunta, es la necesidad de ser conscientes de nosotros mismos. Con esto que lo puse en naranja, entienden el paralelismo que Kalma hace con la filosofía budista. Porque Kalma empieza por la C, la toma de conciencia. Y el Buda nos dice de encontrar un propósito en esta vida. Él lo llama un noble propósito. Fíjense que Kalma la estamos terminando con los propósitos. O sea que tiene una alineación clara con lo que es la filosofía budista. La filosofía, no hablamos de religión, se entiende. La filosofía, la esencia del budismo. ¿Por qué? Porque mindfulness tiene eso. Porque la compasión enseñada ahora en Occidente tiene eso. Porque siempre lo tuvo. Porque el MBCR tiene eso. Porque el MBCT tiene eso. Porque el MSC, el SC, todos tienen eso. No estamos descubriendo nada. Estamos simplemente diciendo, a ver, ¿podemos despertarnos de una vez y entender que esto es así? ¿Que tenemos que tomar conciencia de nosotros mismos y de cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es nuestro noble propósito para hacer algo que nos enriquezca a nosotros y a los demás? Que vaya hacia el bien común. Eso es lo más importante. Y ahí entonces estoy en la punta de la pirámide de Abraham Maslow. Estoy terminando mi proceso de individuación, aunque nunca se termina en la vida, y autorrealizándome. Por supuesto que eso lleva toda una vida. Y el propósito primario se va llegando a través de, como si fueran catáfilas de cebolla, que es lo que quiere significar el gráfico de la derecha, el dibujo, en donde voy a través de propósitos complementarios, llegando de a poco a esa realización, a ese propósito primario en mi vida. Por eso, si tomamos la base de esta pirámide de Abraham Maslow, también podríamos hacer una pirámide de Kalma. En la base estaría el piloto automático extendido con la influencia en la conducta, en la comunicación, las necesidades básicas insatisfechas, las sensaciones, las emociones. Y cuando me encuentro en esa base, que es la base de inconsciencia, trato de dar un salto de conciencia y paso al siguiente peldaño de esta pirámide, que es la toma de conciencia. La toma de conciencia y la comprensión. O sea, el comienzo del autocuidado. Y cuando empiezo a transitar esto, salto otro peldaño, otra capa, otro nivel en la pirámide, y empiezo a tener cada vez más conciencia de practicar la atención al momento presente, la atención al aquí y ahora. Y cada vez que me encuentre con la incomodidad, con el dolor, con el sufrimiento, tratar de empezar a transitar con la menor resistencia posible el camino de la aceptación. Y cuando me vengan críticas, trato de prepararme saltando otro peldaño, empezando a practicar la amabilidad conmigo mismo, la autocompasión, así como la practico con la compasión hacia mis amigos, mis familiares. Y con este camino que propone Kalma, así mirado en forma de pirámide, puedo llegar a la punta. La punta es la autorrealización, porque ahí estoy descubriendo mis valores nucleares y mis verdaderos propósitos en la vida, y le puedo dar un nuevo sentido a mi vida. Eso es lo que, mirándolo desde esta óptica, propone Kalma. Pero no es algo que haya inventado Kalma. Todos los programas proponen lo mismo. Nada más hay que entenderlos. Y ese es el mensaje final que les queremos dejar. Esta pirámide creo que sintetiza un poco todo lo que hemos trabajado en este taller.